Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la paciencia. Al final hemos conseguido que entrara todo el mundo. Creo que muy pocos estarán de pie, porque estamos buscando sillas de donde no las hay. Que esto es como morir de éxito. En fin, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esta nueva temporada del programa de Encuentros Con es muy especial porque se abre un año de actividades para conmemorar el 30 aniversario de CIRSA, que fue en noviembre del 94. Bueno, es un año que estará repleto de actividades encaminadas a acercar las distintas ramas de la psicología, de la salud y del bienestar de las personas. Y para comenzar esta andadura, qué mejor manera de tener la oportunidad de conocer de primera mano la evolución que a lo largo de los últimos 30 años han tenido las relaciones afectivas. Y de primera mano es porque él lleva 30 años trabajando en este tema en particular y lo conoce de primera mano. Vamos a ver cómo han cambiado los procesos de amor y de desamor y hacia dónde han evolucionado nuestras actitudes personales y sociales. Voy a presentaros a Carlos San Martín Blanco. Es un currículum un poquito largo, paciencia. Vamos allá. Él es doctor en Medicina por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Maryland en Estados Unidos. Se licenció en Medicina y Cirugía en la Universidad de Cantabria, especializándose posteriormente en Sexología y Terapia de Pareja por la Asociación Española de Sexología Clínica y el Instituto de Sexología de París. Es además especialista universitario en Psiquiatría por la Universidad de Barcelona, máster en Terapia de Pareja por la Universidad de Maryland y máster en Psiquiatría y Salud Mental por la Universidad Europea. Ha presidido congresos nacionales e internacionales de sexología y salud sexual y ha escrito medio centenar de artículos en revistas científicas de divulgación y capítulos de libros. Es investigador y autor de estudios de investigación como el Estudio Europeo sobre la Confianza Sexual, desarrollado en 2011 en 12 países europeos. Ha impartido más de 1,5 millar de conferencias y cursos en el ámbito de la salud sexual y colaborado con multitud de medios de comunicación. Es profesor universitario en distintos másters y posgrados y es actualmente director del máster en Sexología Médica de Uniatlántico. Es profesor de grado de Enfermería de la Universidad Católica de Ávila y del máster en Psicología General Sanitaria de la Universidad Alfonso X el Sabio. Ya queda poco. Doctor, gracias. Es también docente en multitud de cursos para profesionales de diferentes colectivos. Es presidente y académico permanente de la Academia Española de Sexología y Medicina Sexual. También es director del Observatorio Nacional de Salud Sexual y cofundador y codirector del Centro Interdisciplinar de Psicología y Salud. Codirector conmigo. Lo tengo cerca, que es un lujazo, la verdad. Ha ayudado como terapeuta a más de 5.500 pacientes en más de 50.000 consultas en 30 años de práctica clínica como sexólogo clínico y terapeuta de pareja. Ese es él. Y bueno, va a entrevistarle Carla Carrera, que está trabajando con nosotros en CIRSA y es psicóloga general sanitaria y está en formación para seguir los pasos como sexóloga y terapeuta de pareja. Así que cuando acabe de formarse tendrá un profesor magnífico al lado. Os dejo con ellos y que disfrutéis muchísimo. Muchas gracias de verdad por la paciencia. Me alegra que hayáis entrado todos y a disfrutar. Bueno, buenas noches. ¿Qué sabor de boca se te queda después de una trayectoria profesional como la tuya? Bueno, lo primero, muy buenas noches. Gracias por seguirnos acompañando. No sé muy bien para qué la oír, iré oscilando. Gracias por este llenazo, por dedicarnos vuestro tiempo otro miércoles más. La verdad es que, como siempre decimos Ángela y yo, organizar eventos de este tipo, de divulgación científica y tener esta respuesta es lo que nos anima a seguir un año más, una temporada más y lo que dudemos. Bueno, detrás de ese currículum que ha leído Ángela,
lo que hay básicamente es trabajo. Lo que hay es un trabajo de 30 años, una formación de muchos más, y lo que hay sobre todo es motivación. Quien me conoce sabe que yo soy un motivado. Yo soy un motivado del trabajo. Y tengo la suerte de vivir mi trabajo como una actividad. Para mí trabajar no es trabajar. Para mí ir a mi trabajo es ir a algo que me divierte hacer, que me gusta hacer, de lo que disfruto haciendo. Y si algún día dejo de disfrutarlo, pues cogeré los trastos y me iré para casa. De momento no tiene pinta, pero evidentemente 30 años dan para todas estas cosas, ¿no? Siempre he disfrutado mucho de la tarea asistencial, pero también disfruto mucho de la tarea docente, ¿no? De hecho, mañana me cojo a las 6:30 un avión para irme a dar clase a Madrid. De manera que eso es para lo que dan de sí tantos años de práctica clínica. ¿Y cuál era la situación, ¿no?, cuando empezaste hace 30 años en sexología, en terapia de pareja? Bueno, pues imaginaros el contexto, ¿no? Año 1994, mi primera formación fue como médico de familia y de repente yo digo que me voy a dedicar a la sexología, ¿no? Año 94, Santander, ciudad pequeña, faltó que me pusieran una camisa de fuerza, creedme. Todavía mi familia me recuerda, bueno, pues su sorpresa, aunque también debo decir que su apoyo, pero en aquel momento parecía una cierta locura, ¿no? Dedicarte a algo que en aquel momento todavía tenía un cierto estigma, que la gente pensaba que era eso de un sexólogo, ¿no? Éramos mirados con cierto escepticismo, un poco como frikis, ¿no? Y claro, encima teníamos referentes televisivos que eran un tanto penosos, ¿eh? Había una señora que salía en crónicas marcianas que se llamaba Vijander o algo así, que lo que fundamentalmente hacía es el ridículo, ¿no? Por tanto, a eso había que levantarlo de alguna forma, esa imagen pública había que intentar levantarla. Entonces era el punto de partida, ¿no? Los primeros pacientes que recibíamos también eran pacientes con mucho miedo a que les vieran entrar en una consulta de psicología, que no decir, en una consulta sexológica. Las parejas que venían a terapia venían también en situaciones muy límites y venían muchas veces un tanto escépticas porque se desconocía lo que era una terapia de pareja y qué sentido podía tener, qué efectividad podía tener en un momento dado. Por tanto, era un periodo un poco oscuro, ¿eh? Y sin embargo, la verdad que ese periodo oscuro empezó a aclararse un poco a partir del año 98, en el que salió al mercado un fármaco revolucionario, que los más veteranos recordaréis, como fue Viagra, que supuso una revolución y que visibilizó la sexología, la salud sexual y que puso en el mapa lo importante que es cuidar de nuestra salud sexual, de nuestro bienestar, de ese componente transversal de nuestra personalidad como es la sexualidad. Y a partir del 98, pues las cosas cambiaron mucho, empezaron a pedirnos, incluso compañeros, que les formáramos, porque empezaban a recibir la demanda de los pacientes y nuestro rol empezó a cambiar y creo que no ha hecho otra cosa que crecer desde entonces hasta este momento en que la figura del profesional de la sexología es una figura respetada y es una figura que hoy en día tiene un lugar propio dentro del ámbito de la salud y dentro del ámbito del bienestar de las personas. Y entonces dices que ha cambiado, ¿no?, esa percepción en torno a los profesionales, pero la forma en la que se relacionan las parejas también ha cambiado mucho. No tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Bueno, yo creo que la relación de pareja es algo en constante transformación desde el punto de vista social también. Cómo se relacionaban nuestros abuelos, a cómo nos relacionamos nosotros, a cómo se relacionan nuestros hijos, no tiene nada que ver, ¿no? Nuestros abuelos casi se trataban de usted. El concepto de intimidad o el concepto de comunicación directamente no existía. Yo recuerdo algunos relatos por parte de algunas abuelas que se sentían muy orgullosas de que su marido nunca las hubiera visto desnudas, por ejemplo, ¿no? Entonces hablamos, bueno, pues de una tradición muy marcada por una cultura judio-cristiana, muy marcada por una negativización de la sexualidad que ha ido poco a poco transformándose. Y hoy en día pues nos relacionamos con la pareja aspirando a una relación de proximidad, de cercanía, de empatía y a un acompañamiento vital que no sea simplemente formal o de compromiso, sino que lo que busque es favorecer nuestro bienestar, nuestra felicidad y nuestro equilibrio emocional. Por tanto, el cambio es absolutamente radical. Bueno, quizás también menos miedo a acudir a terapia. Bueno, en eso también, y fíjate, Carla, en los últimos años, no me voy tan lejos, probablemente ha habido un cambio muy significativo a partir de la pandemia. La pandemia nos ha transformado en muchos aspectos y no en todos negativamente.
De hecho, la pandemia ha visibilizado la salud mental, ha hecho que personas públicas con problemas de salud mental reconocieran sus problemas y pudieran hablar de ellos de una manera natural, ¿no? Y eso ha tenido un impacto positivo a nivel social espectacular. Pasa un poco lo mismo en el ámbito de la relación de pareja. Vemos como hoy en día acuden parejas de entrada en situaciones mucho menos límite de lo que podían acudir hace tiempo, y por otro lado también con un concepto de acudir a terapia que se acerca mucho al concepto que ya desde hace algunas décadas se maneja en Estados Unidos, ¿no? Una especie de búsqueda del cuidado, del autocuidado, del cuidado como pareja. Acudimos a terapia no porque estemos fatal, sino porque queremos estar bien, queremos estar mejor, queremos progresar, queremos conocernos mejor. Y por tanto, el trabajo con esas parejas también, desde la visión del terapeuta, es un trabajo mucho más amable, porque no trabajas con personas en situaciones tan críticas, trabajas con personas con las que en un momento determinado hay una predisposición mayor y no tienen la sensación cuando acuden a terapia de que se están jugando su relación, sino que lo hacen con esa expectativa de mejora, de crecimiento personal. Incluso hay un cierto elemento de esnobismo, debo decir, en el hecho de acudir a terapia, ¿no? Es decir, estoy acudiendo a un terapeuta, estoy acudiendo a terapia, es visto también como un elemento de madurez, como un elemento de responsabilidad personal o de responsabilidad relacional. Así que fíjate, desde los principios de los que hablaba, de esas parejas que acudían casi de manera furtiva a un terapeuta, hasta cómo acuden hoy las parejas que lo hacen fundamentalmente recomendadas por sus amigos o por sus amigas, pues el escenario se ha transformado de una manera casi en 360 grados. Además eso previene, ¿no? Si cuido la relación de antes, quizás no llegue a tener una crisis, por ejemplo. Claro, porque al final... O la final... diferente. ¿no? Claro, sobre todo al final el trabajar en el ámbito de la relación, bien sea desde un enfoque terapéutico o desde un enfoque puramente relacional o personal, lo que busca es construir una relación con más herramientas a la hora de afrontar los problemas que son inevitables. El primer mensaje que tenemos que lanzar esta noche es que el conflicto es inevitable en las relaciones. Las crisis son inevitables en las relaciones. El problema no es tener crisis, el problema es cómo las afrontamos. ¿Qué recursos personales tengo o tenemos como pareja para poder hacer frente a los acontecimientos vitales que nos van transformando y que van haciendo que evidentemente una pareja solo perdure si es capaz de madurar de forma conjunta? Dice Antonio Bolinches, que además creo que el otro día has tenido oportunidad de conocerle, en uno de sus libros dice una frase que a mí me gusta mucho. Él dice: la pareja que dura es la que madura, es la que mejor se adapta. Al final lo adaptativo es lo que nos acerca a todos al bienestar. Las personas somos más o menos felices en función de nuestra capacidad adaptativa. En pareja pasa exactamente lo mismo. Además que se escucha, ¿no?, que con el amor basta, se escuchaba hace tiempo. Bueno, eso es así, con el... Bueno, fíjate que incluso esta charla que ya anticipa un poco la respuesta a esa pregunta, con el amor no basta, por cierto, no me he inventado yo el título, es un libro de Aaron Beck que se titula con el amor no basta. Y evidentemente el amor es el ingrediente básico, ¿no? Es el arroz de la paella, pero si no le echamos otros ingredientes se queda en arroz blanco. El amor, desde la construcción social que hacemos hoy en día, en nuestro siglo, en el que hemos incorporado, por cierto, recientemente el componente romántico del amor. Antes la gente se casaba o se relacionaba en pareja por una cuestión puramente formal. Las parejas se elegían por otro tipo de criterios, sociales, económicos, etc., pero no por amor. Esta construcción es relativamente reciente, es del siglo XIX. La acabamos, como quien dice, de descubrir. Entonces, partiendo de esa base, tenemos que entender que el amor, en nuestro concepto, es un componente imprescindible, pero no es el único componente necesario. Al amor hay que acondicionarlo, hay que acompañarlo con otros ingredientes básicos que al final son los que convierten ese vínculo en un vínculo rico, en un vínculo nutritivo, en un vínculo satisfactorio. Porque el sentimiento amoroso es algo, insisto, necesario, pero es algo que si no se comparte y si no se refuerza, como luego iremos viendo, con distintos ingredientes, pues se va a quedar como un plato muy pobre, con pocos ingredientes. Y en relación con el amor incondicional... Bueno, eso es otro temazo, ¿eh? El amor incondicional.
es otra de las cosas que surge de nuestros conceptos románticos del amor. Ese amor, primero para toda la vida, ese amor independientemente de lo que nos pase. Yo creo que la incondicionalidad en general, en cualquier ámbito, pero especialmente en el de las relaciones afectivas, es algo peligroso. Y vais a ver, pues os sorprende, ¿no? Dice, joder, es muy chulo esto de ser incondicional. Ya, pero es peligroso. Porque, ¿qué ocurre habitualmente cuando mostramos incondicionalidad a alguien? Que en vez de ponerlo en valor, lo que hace es abusar de esa incondicionalidad. Por cierto, ¿a quién tendemos a tratar peor? A nuestras madres. A las que sabemos que si las hablamos mal, no se van a enfadar. Exacto. Esa mañana se la ha pasado a tu madre, el que le ha soltado 4 escarabajos ahí por la boca. En el amor pasa un poco igual. Generalmente cuando mostramos esa incondicionalidad, lo que el otro hace es o perder interés o abusar de la incondicionalidad. Por tanto, el amor tiene que tener límites. Y los límites vienen marcados por elementos básicos, que luego iremos comentando si os parece, como el buen trato. Si no hay buen trato, no tiene que haber incondicionalidad. Si no hay acompañamiento, no tiene por qué haber incondicionalidad. Yo soy incondicional y soy el presidente de tu club de fans mientras tú merezcas que yo lo sea. Mientras que tú cumplas una serie de criterios y parámetros que son las normas básicas de cualquier relación afectiva. Por tanto, caer en la incondicionalidad, en la que a veces caemos desde el miedo al abandono, desde el miedo a la ruptura, desde el miedo al que nos dejen. Hay 2 miedos que nos estropean la vida, que son el miedo a la muerte y el miedo al abandono. Con el miedo a la muerte construimos un montón de relatos y con el miedo al abandono nos colocamos en posiciones extremadamente vulnerables de cara a nuestras parejas, porque con tal de que no nos dejen, estamos dispuestos a casi todo. Caemos en esa dinámica de incondicionalidad. Así que yo sugeriría que, igual que la sinceridad medida, la incondicionalidad también lo más medida posible y dentro de la reciprocidad. Hablabas un poco de eso, de mantener o no la relación, pero actualmente cerca de un 40% o así, ¿no? ¿Me parece? Por ahí el dato de parejas se separan o se divorcian. ¿Cómo se explicará esto? Bueno, algunos quieren ver en ese dato, quieren ver crisis, quieren ver, bueno, al final la crisis, el concepto crisis, está muy ligado a la idea de transformación, de cambio, ¿no? De oportunidad, incluso. Creo que de hecho la palabra crisis en griego significa oportunidad. ¿La pareja está en crisis desde qué punto de vista? Bueno, yo creo que está en transformación, como yo decía antes. Efectivamente, las parejas se relacionan de formas muy diferentes. Encontramos parejas que no necesitan la convivencia, lo que llamamos las parejas LAT, Living Apart Together, no necesitan convivir porque consideran que su vínculo es suficientemente sano desde la no convivencia y porque al final lo que comparten es algo suficientemente nutritivo, ¿no? Hay parejas que viven juntas y no conviven. Y hay parejas que no viven juntas y conviven enormemente. Es decir, comparten muchas cosas sin la necesidad de vivir juntos. ¿Por qué ese dato del 40%? Creo que sobre todo por 2 cuestiones, ¿no? Una más positiva a mi modo de ver que la otra. Una es porque no nos conformamos. Es decir, no asumimos una relación que no nos aporte aspectos positivos, que no nos resulte una experiencia amable, que no nos genere bienestar. Y cuando nos sentimos atrapados en una relación de esas características, vemos que no somos capaces de transformarla, nos planteamos la separación como una opción perfectamente lícita. De hecho, yo creo que todavía tenemos una escasa cultura del desamor y tenemos que relacionarnos con el desamor con naturalidad, como una parte del proceso amoroso. El amor existe, pero el desamor también. Hay situaciones que nos unen y situaciones y dinámicas y evoluciones que nos desunen, que generan que nos desvinculemos. Y las parejas hoy en día tienden a aceptar más el hecho de la realidad de su desvinculación y a ser consecuentes con esa desvinculación. ¿Por qué voy a seguir contigo si ya no te amo? ¿Por qué voy a seguir contigo si no tenemos un proyecto compartido? Si fallan ingredientes básicos de nuestra relación afectiva. Y me planteo la separación o el divorcio como una experiencia, por supuesto, extremadamente dolorosa, pero no como un fracaso, sino como una experiencia que forma parte de nuestra relación amorosa. Nos hemos desenamorado y ese desamor me lleva o nos lleva a una decisión consecuente. Y el aspecto negativo al que hacía referencia es quizás un exceso de individualismo. Estamos en
en la cultura cada vez más acusada, desde ese capitalismo extremo en el que nos movemos, hacia posiciones extremadamente individualistas. Y esto es algo que observamos también desde la experiencia terapéutica, ¿no? Que hay muchas veces que la persona es incapaz de desvincularse de sus necesidades y conectar con las necesidades del otro, con los deseos del otro, con lo que al final una relación exige, y es adaptación. Es identificar lo que yo quiero, pero también conectar con lo que quieres tú. Si no construimos una relación desde ahí, vamos a construir una relación insatisfactoria para alguien, o para los dos, o para uno de los dos. Entonces, ese exceso de individualismo yo creo sí que puede estar detrás de ese incremento tan notable de las cifras de separaciones y divorcios. Y bueno, hablamos del final de una... No sé. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, más o menos, ¿no? Inténtalo. Bueno, lo intento. Que hablábamos un poco del proceso de separación, ¿no? Pero también cuando una pareja se conoce, ahora está muy de moda conocerse a través de aplicaciones sociales. ¿Esto crees que está influyendo también de alguna manera en las relaciones? Bueno, al final Internet es la plaza del pueblo de toda la vida. Facebook es la plaza del pueblo, lo que era antes la plaza del pueblo, la verbena del pueblo, ¿no? Es decir, un punto de encuentro. Las aplicaciones son la plaza del pueblo, un punto de encuentro. Antes íbamos a las verbenas a conocer chicas o chicos porque estábamos predispuestos a conocer personas, ¿no? Y íbamos con esa intención de conocer personas. Hoy una persona se hace un perfil de Badoo o se hace un perfil de Tinder porque aspira a conocer a alguien. A priori coincidimos con personas que pueden tener un interés común, un interés compartido. Luego ya viene el trampantojo, luego ya viene el sí o si no. El si realmente yo pongo en mi perfil que quiero conocer a alguien para tener una relación estable y resulta que a quien conozco lo que quiere es simplemente tener una noche de sexo salvaje y encima en mi casa, ¿no? Entonces, al final no es tanto el medio el problema, sino el hecho de que indudablemente eso nos abre un universo extraordinario en el que nos encontramos de todo. Y es un universo anónimo, y el anonimato también, desgraciadamente, muchas veces sirve para ocultarse, sirve para disfrazar los intereses auténticos. Y eso hace que también muchas personas que tienen experiencias en este tipo de aplicaciones pues se sientan un poco pues defraudadas o lo perciban como una experiencia negativa o incluso no quieran volver a oír hablar de abrirse o de reactivar su perfil, ¿no? Pero en definitiva es una manera más, aunque en algunos aspectos yo creo que estamos perdiendo la esencia de lo social, ¿no? A mí me da mucha pena cuando por ejemplo chicos o chicas jóvenes me cuentan que los chicos quedan por un lado y las chicas quedan por otro, y que cuando quieren ligar pues van al Tinder o van a Instagram o lo hacen por otro tipo de medio mucho más individualizado. Esa capacidad de compartir y de compartirse como grupo de alguna manera la estamos perdiendo, y quizás eso sea uno de los inconvenientes que las redes sociales o estas aplicaciones están suponiendo. Pero no quiero demonizarlas en absoluto, quiero que las veamos pues como un elemento más, como una oportunidad más, que para muchas personas supone una buena oportunidad. Hay muchas parejas que se conocen por este tipo de aplicaciones y que establecen relaciones duraderas a través de ese tipo de oportunidad. Como todo, un buen uso, ¿no? Efectivamente. ¿Y crees que también ha habido un cambio en cuanto al sufrimiento por amor y desamor? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que siempre hemos sufrido como perros por desamor y nos hemos sentido subidos a las lámparas por amor, ¿no? El enamoramiento es probablemente la experiencia desasociada del uso de drogas más potente que uno puede tener en la vida, ¿no? Sobre todo porque además es una experiencia muy neuroquímica, ¿no? Cuando estamos enamorados, la verdad es que nuestra neuroquímica cerebral se dispara de una manera, se nos sale la dopamina por las orejas, la serotonina la tenemos de botellón. En definitiva es una experiencia extremadamente potente que nos acerca casi, como digo, a una situación casi de abuso de sustancias, ¿no? Por cierto, el enamoramiento, gracias a Dios, dura poco. Quien pretenda decir al cabo de 20 años yo sigo enamorado de mi marido o de mi mujer, miente. Lo que puede sentir es amor, pero en ningún caso enamoramiento. Hay gente que lo confunde, ¿no? No sé, Confunde el enamoramiento efectivamente. con el final del amor. De hecho, fíjate, nos encontramos personas que tienen lo que nosotros denominamos monogamia seriada. Es decir,
establecen relaciones estables y duraderas, pero durante un periodo aproximado de unos 2-3 años. Cuando tú les haces la historia, ves que han tenido 6-7 relaciones en su vida y todas ellas se cortan en los 3, como mucho, 4 años. ¿Qué coincide habitualmente con ese periodo? El final del enamoramiento y el final de la siguiente etapa después del enamoramiento, que es la elevación romántica. En el enamoramiento, la visión que tenemos del otro es una visión absolutamente distorsionada. Absolutamente. El otro está construido en nuestra imaginación. Es un otro que no existe. Cuando ya pasamos a la siguiente etapa, la de la elevación romántica, empezamos a percibir ciertas cosas en el otro que no nos agradan. Pero nos conectamos a la aceptación, las minimizamos, las metemos debajo de la alfombra. No vaya a ser que esto me estropee la fiesta. Y claro, a partir del tercer, del cuarto año como mucho, viene la bofetada de realidad. La elevación romántica, daros cuenta que el enamoramiento es una emoción, por tanto es un estado afectivo de alta intensidad, pero de corta duración. El amor no, el amor es un sentimiento, un estado afectivo de larga duración y de menor intensidad. Por eso decía que nadie puede decir estoy enamorado después de 30 años, o de 20, o de 10. Amaré, que por cierto es una experiencia mucho más profunda, mucho más potente y mucho más consciente y mucho más duradera. Pero en ese sentido, el poder conectarnos con la realidad de esas emociones y ser conscientes de ellas nos permite interpretarlo correctamente. Si no lo interpretamos correctamente, ¿qué pasa? Que cada vez que me desenamoro, lo identifico como desamor y por tanto corto. Aspiro, tengo la expectativa de estar permanentemente conectado al enamoramiento y eso es imposible. Y ahí caemos en una dinámica, en una biografía amorosa en la que voy enlazando una relación con otra porque evidentemente no consigo mantenerme permanentemente enamorado. Qué curioso. Y en cuanto al tema de la infidelidad, ¿somos más infieles, menos, también sigue igual? Estás haciendo preguntas potentes, ¿eh? Bueno, la infidelidad daría para un encuentro, Daría para un encuentro, sí, porque, claro, detrás de algo que las estadísticas hoy nos dicen que casi la mitad de las parejas pueden verse expuestas a una infidelidad. Luego hay muchas tipologías de infidelidad. ¿Somos más infieles ahora que antes? Definitivamente. Es decir, hoy en día también un componente más narcisista de la relación amorosa nos lleva a tomar a veces decisiones más desde una posición individualista, como decía antes, o egocéntrica, que desde una posición de compromiso o desde una posición de lealtad. Entonces eso hace que algunas personas tiendan a eso. Y también tenemos más oportunidades. Es decir, yo creo que en general las personas no tendemos a la monogamia. La monogamia es un constructo social, un constructo fundamentalmente económico, por cierto. Las sociedades monógamas nacen de una necesidad económica y es la del mantenimiento de núcleos familiares en que solo haya una persona o dos personas que tienen que, digamos, alimentarse. Por tanto, yo creo que aunque la tendencia pueda ser una tendencia más o menos innata hacia la no fidelidad, la fidelidad se construye cada vez de una forma más flexible, de una manera en la que muchas veces las oportunidades nos llevan a transgredirlo. Y luego hay también una transformación en el concepto de fidelidad. Hoy en día hay parejas que se plantean su relación de forma abierta. Parejas que participan, por ejemplo, en experiencias de intercambio de parejas o en relaciones abiertas en las que normalizan y viven, además de una manera muy nutritiva y muy positiva, la posibilidad de compartirse sexualmente con otras personas sin que eso altere su vínculo amoroso y su vínculo afectivo. Y son dinámicas y estructuras relacionales perfectamente saludables y perfectamente positivas. Sí es cierto que tiene que haber un acuerdo, que tiene que haber un compromiso compartido, que tiene que haber una convicción en que ese tipo de relación es deseada por parte de los dos. Porque si en un momento determinado uno de los dos se siente forzado para ese tipo de experiencia, pues muy posiblemente eso va a generar un cierto conflicto, una cierta dificultad. Vemos en consulta a veces experiencias en que, por ejemplo, personas, parejas, que deciden hacer un intercambio de pareja, después se reactivan a partir de esa experiencia emociones que no pensaba esa pareja que iban a estar presentes. Por ejemplo, los celos,
Por ejemplo, a partir de ahí aparece una disfunción sexual en uno de los miembros de la pareja porque el hecho de presenciar una relación de su pareja con otra persona les genera pues, una especie de descoloque emocional o mental. Por tanto, insisto, partiendo de la base de que son modelos relacionales perfectamente sanos, lo que es importante es que sean deseables, y que sean deseables por los dos, que no sean únicamente consentidos. Y hablabas de que esto puede ser una problemática, ¿no?, que les lleve a consulta. Pero ¿cuáles son los problemas más frecuentes que tú te encuentras, ¿no?, en terapia? Los problemas por los que acuden. Los que acuden. Bueno, yo creo que hay una relación, podemos decir que hay un top 10, ¿no?, más o menos, de problemas que casi ves de una forma constante en las parejas en conflicto, ¿no? Pero si hay uno de ellos que yo creo que es reiterado, que podemos decir que prácticamente todas las parejas en conflicto sufren, es los problemas de comunicación, ¿eh? Es decir, una comunicación dificultosa en lo emocional, en lo afectivo, una comunicación en la que el reproche, en la que la recriminación, en la que la agresividad, la violencia, el buscar tener la razón, una comunicación basada en la lucha de poder, es algo que vemos muy habitualmente en los conflictos y en las relaciones en conflicto, ¿no? Luego también nos encontramos muchas veces problemas que aparentemente no deberían de afectar de una manera tan contundente a la pareja porque en teoría no tienen tanto que ver con ella, ¿no? Como por ejemplo las familias de origen. Y nos encontramos muy habitualmente relaciones en las que las familias de origen, es decir, las familias de uno o las familias del otro, representan un conflicto relacional desde el primer minuto, porque no han sabido ubicar a sus familias en el lugar que le corresponde y establecer su propio núcleo relacional, su propio núcleo familiar y poner límites en ese aspecto, ¿no? Los celos son otro motivo frecuente de conflicto, ¿no? Los celos que nacen de la inseguridad, de la desconfianza, de lo que decíamos antes, del miedo al abandono. Una vez más, el miedo al abandono nos juega esa mala pasada que nos lleva al control, que nos lleva a la desconfianza, que nos lleva a lo comprobatorio y que erosiona de una manera extremadamente importante la confianza en la relación y por tanto el vínculo. Entonces, este tipo de problemas son algo que vemos de forma muy consecutiva y que tenemos que trabajar con la mayoría de las parejas con las que trabajamos en consulta por esas situaciones de crisis. ¿Y algunos puntos esenciales que utilices para superar esos puntos de crisis? Bueno, lo que es absolutamente fundamental y en lo que yo siempre insisto mucho, y quien me conoce trabajando en terapia lo sabe, es el establecer una buena interpretación, utilizando un término médico, el hacer un buen diagnóstico de la relación. Porque el ser consciente de lo que nos pasa nos va a ayudar mucho a poder conseguir conectarnos a las herramientas que nos pueden servir para que nos deje de pasar, ¿no? Por tanto, a mí me gusta mucho centrar el foco en 3 preguntas básicas, ¿no? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué nos pasa? ¿Y qué podemos hacer para que nos deje de pasar? En base a eso, construimos una interpretación de lo que a la pareja le ocurre, de forma que en esa interpretación realmente ellos vean alojado su conflicto, alojada su crisis. Por cierto, algo que no hemos dicho, bueno, sí lo he anticipado, y es que todas las parejas tienen crisis, todas. No os asustéis cuando estéis en una de esas crisis. De hecho, son crisis perfectamente identificadas, descritas, que sistemáticamente las parejas atraviesan. La primera gran crisis es la que nosotros llamamos la crisis de diferenciación. Es decir, cuando pasamos de ese estado de enamoramiento, de lo quiero todo contigo, nos convertimos en 2 lapas, abandonamos a nuestros amigos, solo quiero estar contigo, a un momento en el que empiezo a necesitar la recuperación de mi espacio, de mi individualidad. Eso los americanos lo llaman el 7-year itch, el picor del 7º año. Bueno, yo aquí, que somos un poco más precoces, gracias a Dios, que los americanos, pues eso aquí suele pasar en torno a los 4 o 5 años, vais a poder tener una primera crisis en la cual se recoloque un poco los espacios vitales, ¿vale? Seguís queriendo estar con el otro, pero no solo con el otro. También me apetece volver a jugar al golf o al pádel o subir a esquiar, aunque a ti no te guste. Y no pasa nada, efectivamente. Esa diferenciación a veces produce conflicto. Luego está el nacimiento del primer hijo. Esta es una crisis clásica,
quien habéis tenido hijos sabéis que el nacimiento del primero, no del segundo ni del tercero, el del primero, genera una situación de crisis en general importante. ¿Por qué? Pasamos de una relación diádica, bilateral, tú y yo, a una relación triangular. Y además de una relación en que solo nos interesamos por un rol, soy tu pareja, a tener que simultanear ese rol con el de padre o de madre. Encima, que los niños no vienen con un pan debajo del brazo, ni con un manual de instrucciones. Por tanto, focalizo mucho la atención en el desarrollo de un nuevo papel, para mí desconocido, y además que toda la sociedad me dice que tengo que hacer muy bien, especialmente a las mujeres. ¿Y eso que genera dentro de la pareja? Un desajuste. Un desajuste que lleva a la crisis, al conflicto, a la transformación. Y un desajuste que, si no manejamos bien, va a producir un conflicto de cierta severidad. Y la tercera gran crisis es la crisis de los años de la mitad de la vida, en la que ese que ha nacido antes provocándonos una crisis se va de casa. Por cierto, hoy en día no corresponde exactamente con el hecho de que se vayan físicamente de casa, porque no se van, ni con agua caliente. Tenemos a los chiquillos hoy en día en casa con 30 años. Me refiero más a ese nido vacío desde lo emocional, el que después de muchos años focalizados en la crianza, de repente nos volvemos a mirar el uno al otro y decimos: ¿y tú quién coño eres? Porque no nos conocemos, porque nos hemos perdido la pista, porque durante todo ese periodo de crianza, la crianza nos ha ocupado tanto espacio que incluso te llamo papá. Te llamo papá, es decir, te veo desde el rol de padre, no te veo desde el rol de pareja. Por cierto, en este tipo de situaciones siempre insistimos mucho a las parejas en que recuperen sus espacios de intimidad, en que los niños están muy bien con los abuelos, para que les malcríen, les maleduquen, mientras que ellos, una magnífica manera de cuidar a sus hijos es cuidar su relación. Es salir a cenar, efectivamente, primero estar bien yo, después estar bien juntos, y con eso, efectivamente, vamos a ofrecer a nuestros niños un ambiente, un entorno en el que realmente ellos van a percibir la relación de pareja como una relación sana, como una relación de acompañamiento, de cuidado entre los padres y hacia los hijos. Y sin embargo, a veces cometemos ese error de pensar que por ocuparnos de una manera más obsesiva vamos a ayudarles mejor, y ese es un error clásico. O sea que una de las bases de una buena relación sana, ¿no?, sería cuidar el espacio. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que si a mí me dijeran cuál es la razón fundamental por las que las parejas rompen, por las que las parejas se separan o se divorcian, es por abandono. Porque seguimos cayendo en la tradición cultural del amor para toda la vida, del hasta que la muerte nos separe. Y ese es un error que hoy en día, tal y como construimos nuestras relaciones de pareja, en la que el compromiso o el amor formal no es suficiente para perdurar en una relación, es un error que cometemos enormemente. Partimos de la base de que la relación se va a cuidar sola, de que la relación, como ya hemos establecido un vínculo, como ya nos hemos comprometido, como ya nos hemos casado. Vemos parejas que están 10 años juntos, miel sobre hojuelas, se casan y la cagan. A partir de ahí surge el conflicto. ¿Por qué? Porque hay un cambio actitudinal, porque hay un cambio de chip, porque de repente dan por hecho, efectivamente. Entonces, un elemento que es absolutamente esencial desde el punto de vista de la actitud es trabajar la relación. El amor hay que trabajarlo. El amor, como decía Antonio Gala en un libro, el amor cuando llega tiende a irse, hay que retenerlo. Y la forma de retenerlo es trabajarlo, es acompañarlo, es nutrirlo. Y si no lo hacemos, va a tender al deterioro. Y si no lo hacemos, lo que vamos a acabar teniendo es o un amor formal, en el que vamos a perder los ingredientes amorosos esenciales, o lo que vamos a hacer es tener una relación de conveniencia, que es también una elección muy respetable, pero que ya no es una elección amorosa, es una elección en base a otro tipo de criterio, a otro tipo de conveniencia, de parejas que perduran porque no les queda más remedio, porque comparten hipoteca, porque tienen dificultades económicas o porque consideran que la crianza de sus hijos va a ser mejor desde el mantenimiento de una relación de pareja. Pero hablamos ya de otro tipo de intereses que se alejan del interés amoroso de una relación. Y hablando un poco, ¿no?, porque tú has estado
estas crisis, una vez que se lleva a cabo el proceso terapéutico, que antes nos has contado un poco cómo lo llevas a cabo, ¿qué porcentaje luego siguen juntos después de un proceso de terapia de pareja? Bueno, la terapia de pareja no persigue como objetivo el que la pareja perdure. Dicho de otra manera, yo no me siento fracasado cuando una pareja acude a terapia y la terapia le sirve para tomar una decisión de ruptura. Yo no pienso que mal lo he hecho, no me autoflagelo, no me deprimo, hombre, por supuesto, intento ser autocrítico por si he podido hacer algo mal, ¿no? Pero el objetivo de la terapia de pareja en sí mismo no es el que la relación perdure. Es que una pareja, dos personas en conflicto, sean capaces de resolver su conflicto, sean capaces de salir de su relación conflictiva y dar un siguiente paso, que es plantearse la construcción de una relación nueva, transformada, o tomar una decisión de ruptura si la terapia les ha servido para identificar o para conectar con emociones como, por ejemplo, el desamor. Hay parejas que en terapia se dan cuenta de que han perdido ese vínculo amoroso con el otro, o de que han perdido componentes esenciales de su vínculo amoroso, como puede ser la intimidad o como puede ser la erótica, y que desde esa realidad y desde su percepción de incapacidad para cambiar eso, toman una decisión de ruptura. Sí debo decir que las cifras nos aportan un dato mucho más favorable a que la terapia de pareja sirva para reconstruir la relación que para romper la relación. El 85% de las parejas que acuden a una terapia y que se mantienen en una terapia hasta la alta terapéutica toman la decisión de continuar con su relación afectiva, con su relación amorosa. Y esa es una estadística más o menos universal. Independientemente de las fuentes que consultemos, nos vamos a encontrar con un dato similar a ese. Por tanto, desde ese punto de vista, la terapia suele servir más para que la relación continúe que para que la relación se acabe. Interesante, la verdad. ¿No lo sabías eso? Antes hablábamos un poco de cómo influye el tener tus propios hijos en la pareja, ¿no? Pero una pareja que tenga hijos de relaciones anteriores, por ejemplo, bueno, pues ¿qué lugar, ¿no? El pasado... Claro. Bueno, esa es una realidad que nos encontramos constantemente, ¿no? Parejas que vienen de otras relaciones, que vienen con hijos, y ahí pues hay parejas que toman distinto tipo de decisiones, ¿no? Unas que deciden convivir con los hijos de ambos y crear pues una relación de convivencia. Había una serie hace muchos años en televisión, ¿no? Los Serrano, efectivamente. Yo no la vi, pero sé que iba un poco de eso, ¿no? De convivir, ese tipo de modelos de familia que vienen de relaciones anteriores. Hay parejas que lo que deciden es no convivir y, por tanto, que cada uno tienda a ocuparse del proceso educativo de sus hijos y, bueno, no de forma excluyente. A veces los niños pueden convivir, pero en general separar esa responsabilidad como padres o como madres de su responsabilidad dentro del ámbito de la relación que están generando. ¿Qué es mejor o peor? No me atrevería a decirlo. Al final depende mucho de las características de cada relación, depende mucho también de la realidad de cada relación. Hay parejas que quizás simplemente no pueden plantearse esa elección por distintas dificultades o por situaciones de diferente tipo, ¿no? Pero lo que sí vemos es que eso cada vez construye más modelos de relación, nuevas geografías amorosas, como describía también un colega, el doctor Manrique, en un libro que se titulaba así, un libro ya de hace bastantes años, Nuevas geografías amorosas. Estamos construyendo nuevas geografías amorosas y este es un ejemplo claro de ese tipo de nuevas relaciones. Perfecto. Y ahora cambiando un poco, ¿no? Dejamos las parejas a un lado, bueno, a medias. Tú trabajas también con víctimas de agresiones sexuales, con violencia de género, que tiene que ser duro a nivel personal trabajar con este tipo de casos, ¿no? ¿Cómo consigues que no te afecte, no llevártelo para casa, ¿no? Como decimos. Bueno, a veces no lo consigo, a veces no lo consigo. Y bueno, al final también es cierto que a veces hay relatos que son estremecedores, ¿no? A veces hay vidas, hay experiencias que son tremendas, ¿no? Que lo que la gente comparte contigo son vivencias al límite, son vivencias que
que no puedes desconectar y decir, esto me olvido, ¿no? Son cosas que te llevas de alguna manera para casa, ¿no? Creo que todos los que trabajamos en el ámbito terapéutico intentamos encontrar un equilibrio, ¿no? entre poner un cierto límite, es decir, que esa experiencia no la vivas como propia, pero que también te permita conectar con esa persona y de alguna manera que a través de esa empatía real, puedas ayudar mejor, ¿no? Conectando con esas emociones y conectando con esa biografía, ¿no? Pero al menos en mi caso, las situaciones que quizás más me cuesta no llevarme para casa, pues son algunas experiencias que uno escucha en relación a violencia sexual, ¿no? Especialmente abusos sexuales a menores, ¿no? Personas que han sido víctimas de abusos durante mucho tiempo, a lo largo de su vida, o mujeres que han sufrido explotación sexual y que comparten contigo su vida, su experiencia, su relato, y que evidentemente es algo que humanamente pues te deja tocado, ¿no? Porque te conecta con la atrocidad, ¿no? Te conecta con la maldad en estado puro y te conecta con las experiencias tan duras y te recuerda lo privilegiado que eres por no haber tenido en tu vida experiencias de esa naturaleza, ¿no? Y bueno, a nivel un poco personal, ¿no? Hablabas de esa empatía con los pacientes. ¿Tú cómo definirías, ¿no? tu relación con los pacientes? Bueno, pues es una relación muy especial, es una relación de intimidad, es una relación de proximidad. Yo creo que es una relación, al menos desde donde yo siempre me relaciono con mis pacientes, es desde una relación de respeto y de admiración. Yo admiro mucho a la persona que es capaz de ponerse enfrente mío y contarme lo que le pasa. Bueno, yo en su día también... Claro, yo en su día también evidentemente pasé por terapia como parte de mi formación y a mí me costó mucho el ponerme en ese papel, el atreverme a abrirme, ¿no? El atreverme a que alguien me ayudara y me acompañara en un proceso. Además, los que somos cuidadores somos muy malos para dejarnos cuidar, ¿eh? Yo lo sigo siendo, en eso he progresado regular. Pero sobre todo una relación en la que conectas con que esa persona está depositando en ti una confianza y que de alguna manera no puedes fallar a esa confianza, ¿no? Eso también como terapeuta, aquí hay muchos terapeutas en formación, es algo que tendréis que aprender a manejar bien, ese equilibrio entre que no os afecte en lo personal, en que la persona sea capaz de trasladaros su problemática, pero tampoco haceros cargo de ella. Al final no deja de ser un problema que intentamos manejar desde cierta perspectiva, desde cierta distancia emocional, que es la que necesitan nuestros pacientes en ese momento para poderles ser útiles y para poderles ayudar. Y también, como decía, es una relación de intimidad, de proximidad, de cercanía. Sobre todo con aquellas personas con las que llevas un tiempo trabajando, se crea un vínculo. Y se crea un vínculo además en el que realmente como terapeuta te importa lo que a esa persona le ocurre, ¿no? Y ya incluso, pues a veces yo bromeo con algunos de mis pacientes y ya cuando les voy a buscar a la sala de espera, ya les digo, ya sé cómo venís hoy, ¿no? Ya sé de qué estado de ánimo vienes hoy, porque gente con la que llevas tiempo trabajando, pues se crea esa sinergia y probablemente ellos también perciben mi estado de ánimo, ¿no? Otra cosa es que la mayoría no se atreven a decírmelo o intentan no hacerlo para que no se me vea mucho el plumero, ¿no? Porque claro, también desde la perspectiva de terapeuta tenemos días mejores y tenemos días peores. Yo he tenido que trabajar a veces con circunstancias personales muy negativas y sin embargo intentar, bueno, pues cumplir e intentar que no se me note demasiado e intentar estar a la altura de la responsabilidad que nuestros pacientes depositan en nosotros, que es mucha y que también nace de algo tan potente como es la confianza, ¿no? Que alguien deposita sentándose frente a ti a contarle lo que le pasa. Esa es la parte mágica de nuestra profesión. Esa es la parte que hace que esa relación, además con una pareja, también con una persona individualmente, pero con una pareja, se convierta en algo que a mí la persona con la que yo me formé hace ya muchos años describía como un arte, ¿no? Él decía que la psicoterapia es un arte, es algo que se va modelando poco a poco, ¿no? Yo añadiría que en terapia de pareja, casi la terapia de pareja es un baile. Es algo dinámico entre el terapeuta y los dos miembros de la relación y tienes que intentar no perder el paso. Tienes que intentar que los dos aprendan a bailar al mismo ritmo sin pisarse demasiado los pies.
porque al principio cuando vienen los pisotones son Cada baile es muy diferente. contundentes, y tú lo sabes bien como bailarina profesional que eres, que cada baile es diferente, efectivamente. A ti no te voy a enseñar a bailar. Lo aplicaré. Aplícalo. Hablabas un poco pues de algún mentor, ¿no?, que has tenido. Sí. ¿De quién más has aprendido? ¿Quiénes son tus referentes, ¿no?, profesionales? Bueno, yo he aprendido básicamente, es decir, yo me formé con el profesor José Díaz Morfa, que es un psiquiatra madrileño, una eminencia en el ámbito de la psiquiatría, y tuve la suerte, la fortuna, no sé si por casualidad o porque el destino me puso ahí, de poder formarme con él, y con él he aprendido muchas de las cosas que sé, ¿no? Y además hoy en día es un amigo, un casi hermano para mí, y llevamos 30 años compartiendo también amistad, formación. Él participa en programas de formación que seguimos haciendo. Luego he aprendido evidentemente de otros compañeros con los que en cada oportunidad te nutres, ¿no? Con la que en cada oportunidad, además ya has visto que yo sé mucho de frasecitas, y entonces son frasecitas mayoritariamente, además digo el copyright, mayoritariamente de compañeros de los que he aprendido, ¿no? Y luego sobremanera he aprendido de mis pacientes. He aprendido de lo que con cada persona creces y evolucionas a nivel individual, ¿no? Hay estudios que incluso avalan el hecho de que los terapeutas tenemos un nivel madurativo a nivel emocional en principio más desarrollado que el resto de la población, únicamente por una cuestión de estar expuestos constantemente al sufrimiento y al dolor emocional. Y eso te acerca a que te pases el día en contacto con cosas trascendentes. Eso hace que a veces también te cueste frivolizar ciertas cosas, ¿no? Lo cual también es muy sano. De vez en cuando es muy interesante el frivolizar, es muy interesante el reírse, es muy interesante salirnos de nuestro rol de terapeutas, ¿no? Pero los pacientes, cada uno de los pacientes, te da un nivel de conocimiento, te da un nivel de madurez como terapeuta que no se saca de los libros, que no se saca del conocimiento científico, se saca de la experiencia y de ese componente mágico, de ese componente humanista que tiene nuestra actividad profesional, ¿no? Que es estar en contacto con otro ser humano. Eso es lo que para mí siempre ha supuesto una experiencia mágica, y una experiencia que me mantiene pues muy enganchado, muy adicto a mis pacientes, y muy adicto al hecho de hacer muchas horas de terapia cada día, ¿no? Al final la tecnología va a quitar muchas cosas, pero a nosotros lo tiene complicado. Bueno, lo tiene complicado. Dices... Yo espero y confío que la inteligencia artificial no cree un terapeuta virtual que de repente te diga, pues no sé, lo que quieras oír, ¿no? Yo creo que la deshumanización no llegue hasta ese extremo, ¿no? Confío. Yo sé que van a desaparecer muchos trabajos, espero que no sea el mío, ¿no? Pero en todo caso creo que sería un drama humano el que perdiéramos los vínculos afectivos, los vínculos humanos, esa especie de transformación del transhumanismo, ¿no?, hacia la que nos vamos acelerando. A mí me da un poco de miedito, debo deciros, ¿eh? Me produce mucha incertidumbre el hacia dónde vamos a evolucionar y si nos vamos a alejar o no de esa posición más humanista, que es la que yo creo que nos hace humanos, que es la que yo creo que nos define como especie, ¿no?, en este planeta que nos estamos cargando. Y en estos 30 años habrás tenido muchas satisfacciones, ¿no?, y muchos éxitos profesionales, que algunos ya ha comentado Ángela al principio. ¿Con cuál te quedarías? Pues yo soy mucho de relativizar esas cosas, ¿eh? No me apego mucho a la idea, al concepto de éxito. No es una pose, ¿eh? Realmente es así. Yo relativizo mucho ese tipo de cosas. Es cierto que hay algunas cosas que han pasado en estos 30 años pues que te emocionan especialmente, ¿no? Hace ya muchos años, en el año 2011, nos dieron el premio Cantabria a la calidad asistencial, y eso fue muy emocionante para nosotros, ¿no?, tanto para Ángela como para mí, porque suponía pues la validación de un esfuerzo, ¿no? Y luego hubo otro reconocimiento que a mí me hizo una ilusión especial, que fue el reconocimiento de la asociación ALEGA, de la Asociación LGTBI de Cantabria, con la que siempre hemos tenido una relación especial, y que sus propios socios decidieron ese año darnos un premio que llaman el premio Aleguita, por nuestro compromiso con la comunidad LGTBI, que siempre ha sido un compromiso en el que yo me he sentido muy involucrado, y entonces ese premio me hizo mucha ilusión recogerlo en la fiesta del orgullo. Y bueno, pues es estas cosas que te llegan y que dices, bueno, de algo ha servido
todo lo que hemos venido trabajando y todo lo que nos hemos también visibilizado en un momento en que no era fácil, por ejemplo, en un programa de televisión como en el que yo colaboré muchos años, pues mandar determinado tipo de relatos, ser crítico en determinados aspectos contra la homofobia o contra la transfobia y bueno, era una cuestión de atreverse y de estar dispuesto a recibir palos, porque también no existían las redes sociales porque si no nos hubieran frito, si aquello hubiera pasado hoy en día nos hubieran frito en las redes sociales, pero bueno, gracias a Dios aquello pasó cuando solo existía la televisión y las críticas venían un poco de ahí nada más. ¿Y alguna decepción? ¿Alguna decepción? Bueno, alguna decepción transitoria, alguna decepción que, como casi todo, o como casi todas las decepciones que tenemos casi todos, son decepciones de las personas, ¿no? Hay algunas personas que me han decepcionado, pero es algo transitorio. Al final, las personas que te acompañan tienen mucho más valor que las personas que te decepcionan. Y en ese sentido estoy mucho más orgulloso de las personas que me han acompañado a lo largo de todo este proceso que de las personas que me han decepcionado. Porque además las decepciones pasan, las decepciones son algo muy líquido, no hay que prestarlas demasiada atención, hay que dejarlas fluir, hay que dejarlas pasar y hay que aprender de ellas. También hay que sacar conclusiones de aquello que te decepciona. Sí, un acontecimiento antes de considerar lo negativo tienes que dejar pasar un poco tiempo porque igual te cambia el chip y resulta que al cabo de un tiempo esa ruptura fue la que permitió que conocieras a esa persona con la que ahora mismo puedes estar estableciendo una relación extraordinariamente maravillosa. Bueno, pues si os parece, os cedo el turno a vosotros y abrimos ronda de preguntas. En psicología, Sí. en psicología se habla de varias clases de personalidad. Hay algunas personalidades que pueden ser más correctas que otras, y por ejemplo, se pueden casar un materialista y un espiritualista. Pues es una pregunta fantástica porque efectivamente el tipo de personalidad, que es algo que viene determinado por una parte por nuestra genética, por otra parte por lo ambiental, por otra parte por las experiencias que tenemos a lo largo de la vida. Todo eso es lo que configura nuestra personalidad, las características, los rasgos más destacados de personalidad. Y hay personalidades que a nivel de pareja, que es la pregunta que me haces, casan mal. Es decir, tienden al conflicto. Hay personas, por ejemplo, incluso ya no solo con determinado perfil de personalidad, sino con trastornos de personalidad, que en general son personas que se relacionan de forma muy conflictiva en pareja. Tienden al conflicto, por ejemplo, personas con trastornos límite de personalidad. Las personalidades narcisistas también son personalidades difíciles para la convivencia. En definitiva, como bien dices, hay tipologías de personalidad que son más combinables con otras tipologías y al revés. Hay personalidades que van a tender mucho al conflicto y que van a hacer que esa relación en sí misma sea dificultosa desde el primer momento. Esa pareja va a tender a lo que nosotros llamamos crisis estructurales, es decir, desde el primer momento de la relación van a tender a una relación de conflicto, a una relación disfuncional. Por tanto, la personalidad influye y mucho en lo relacional. Y lo espiritual y lo material se pueden... Bueno, evidentemente, también dentro de los valores, dentro de las afinidades, tendemos fundamentalmente a unirnos con aquellas personas con las que compartimos más afinidad. De hecho, nos unimos con personas, la elección de pareja está marcada por una afinidad geográfica, está marcada por una afinidad económica, social, cultural. Tendemos a unirnos con las personas con las que compartimos afinidades. Y en ese sentido, si compartimos afinidades espirituales, vamos a tender a una relación, en términos generales, mucho más funcional de si nos relacionamos con alguien con un perfil mucho más materialista, como tú dices. Ahí la afinidad la perdemos, en alguna medida. Sí. Yo tengo una... Ah, perdón, ¿quién tiene el micrófono? Ah, perdona. Buenas noches, muchas gracias por la charla.
Tú has dicho que por ser mal cuidado, o sea, que te cuesta que te cuiden o cosas así, a veces te ha costado ir a terapia. ¿Qué le dirías a todas esas personas que por miedo, que han pasado por situaciones complicadas en la vida, por distintos motivos personales, familiares, no hayan podido ir a terapia por cualquier cosa, por ser que estuviera mal visto en su familia o no tener la facilidad en que salen las noticias, las colas de espera a los psicólogos? ¿Qué les dirías a todas esas personas? Que se atrevan como se atreve cada persona que busca ayuda, que se atrevan a reconocer la necesidad de ayuda. Hay momentos en que la terapia es una experiencia necesaria porque somos vulnerables, porque tenemos que reconocer esa vulnerabilidad, tenemos que asumir el hecho de que a veces solos no podemos, de que el primer paso es intentarlo por nosotros mismos, pero hay momentos, hay situaciones en que se escapan de nuestra capacidad, de nuestra resiliencia, y por tanto ese es el momento de buscar una ayuda. Por tanto, el mensaje fundamental es ese, el atreverse, ¿no? El también sacudirse algunos mitos, sacudirse algunos prejuicios, porque en el momento que mucha gente se acerca a terapia, se da cuenta de que es un proceso en general extraordinariamente positivo, es un proceso de acompañamiento, es algo que te sirve para sentirte con alguien a tu lado, ¿no? Y por tanto se te caen de alguna manera todos esos prejuicios que te han dificultado inicialmente la búsqueda de ayuda terapéutica. Entonces yo creo que esa es la clave para poder atreverse. ¿Puedo yo decirte una cosa? Sí, claro. Que solemos hablar tú y yo de eso, o por lo menos yo a mis pacientes les digo, y tú sueles estar de acuerdo, que nosotros somos el Sherpa, somos el guía. Es decir, tú estás pidiendo ayuda como si quisieras subir al Himalaya solo, pues no vas solo. Tú vas con una persona que sabe el camino, que sabe por dónde va, que te dice en la mochila qué es lo que estás cargando que te vale, qué es lo que no te vale. Entonces en realidad lo estás haciendo tú solo, porque las ampollas en los pies las haces tú, pero que vas con un guía, esa es la ayuda, ¿sabes? Pero no puedo yo solo, para que no te creas que te tiene que bajar la autoestima. Es decir, claro que yo subo el Himalaya, pero yo le voy a coger un guía, clarísimamente. Bueno, de hecho, esa metáfora que tú utilizas, que yo como tantas cosas te he copiado, porque una de las personas de las que he aprendido, de las que todos aprendemos, de las que todos estos compañeros que están aquí también aprenden, es de la calidad profesional y de la experiencia de Ángela, ¿no? Pues una de esas metáforas, la del Sherpa, yo la utilizo constantemente, ¿no? Ese proceso de acompañamiento y el que nosotros sabemos el camino, porque lo hemos subido muchas veces, no por otra cosa, ¿no? ¿Qué cosas más bonitas me dice? es mi exmarido ese señor. Lo digo sin micro, pero él es mi exmarido. Llevamos 15 años. 15 años ya divorciados. 14 de novios, 14 de casados y 14 divorciados. Empezamos a los 16 años. Damos ejemplo de lo que decimos. El año pi, 3, 14, 16. Y damos ejemplo de lo que decimos. Y hemos podido construir una relación maravillosa, porque como pareja llegó un momento en el que no funcionábamos y construimos otra relación diferente. Y entonces yo ahora, por lo menos a él, y creo que la Miramén, nos consideramos no amigos, familia. Somos familia, queremos el bien del uno para el otro, y no es nada fácil construir eso. Así que... Bueno, construir eso requiere algo que nosotros en terapia llamamos transformar el vínculo. El vínculo amoroso siempre hay que transformarle. El problema es que muchas veces emociones como el despecho, emociones como la rabia, emociones como el abandono, te impiden transformar ese vínculo. Y es un proceso que requiere tiempo, pero que sobre todo en aquellas personas que al final siguen compartiendo, por ejemplo, hijos, es absolutamente fundamental que sean capaces de modificar ese vínculo, de transformar el vínculo amoroso en un vínculo familiar, porque al final esa pareja va a seguir vinculada a través de la figura de sus hijos, ¿no? El hijo nuestro es Tipsa. Corporales nos tenemos, pero... Bueno, ya vamos a seguir preguntando, ¿vale? ¿Tenemos otra pregunta ahí? Sí. Hola, yo quería decir, porque me parece de justicia, al que suena peloteo, que yo estaba hace 20 años cuando a Carlos a Tipsa se le dio el premio Alerita, estaba en la asociación, y quiero, ya todos lo sabéis, pero que estamos hablando de una época hace 20 años en la que no había dónde ir, no había dónde acudir. Venía gente a la asociación
gente, ya no estamos hablando del tema LGBT, o sea, gente transexual donde no había, no sabías qué decir a las familias que te venían con un niño de 10 años y con una problemática, y hablabas con Carlos y Carlos, que hay que dar una charla en la Facultad de Medicina para los nuevos médicos, y Carlos se la preparaba. Entonces, yo agradezco que estés agradecido, pero nuestro mayor agradecimiento siempre ha sido a vosotros. Bueno, yo tengo una pregunta. Quisiera saber qué tan conveniente o tan funcional crees tú que sea, por ejemplo, si una pareja te plantea ya para vivir juntos, para al principio dormir en cuartos separados. Ahí no me vas a ver. Ahí no me vas a ver. Ahí no me vas a ver por qué. Porque yo creo que es muy importante el piel con piel. Porque la intimidad... No hemos hablado del triángulo de Stenberg, ¿verdad? No. Este hombre, Stenberg, planteaba 3 ingredientes básicos para un buen funcionamiento de la pareja, ¿no? Hablaba de la importancia de la pasión, es decir, del componente de la erótica. Cuando hablamos de pasión no hablamos de subirnos a las lámparas, hablamos de ver al otro como objeto de deseo, ¿no? Y eso es algo que se promueve, se fomenta desde el piel con piel, desde el contacto, desde la intimidad erótica, ¿no? Hay un segundo ingrediente de ese triángulo amoroso, que es la intimidad, es decir, la percepción de cercanía, de complicidad, de seguridad, de apego seguro. Y hay un tercer ingrediente que es el compromiso, entendido el compromiso como el deseo de estar con el otro, ¿no? Como el deseo de construir una relación y de construir, no digo ya un futuro, pero determinado tipo de planes. Entonces, fíjate que lo que hay arriba en ese triángulo, según Stenberg, es precisamente la pasión, el componente erótico de la relación. Y yo creo que, hombre, a no ser que exista un problema como una apnea del sueño o algo así, yo creo que el compartir cama es compartir intimidad, es compartir calor, es compartir piel, y por tanto es compartir erótica. Y ese ingrediente es un ingrediente que nos fusiona con el otro, que nos une con el otro y que promueve una relación desde donde creo que la relación se tiene que alimentar también, ¿no? Desde ese compromiso y desde ese vínculo afectivo. Entonces ya cuando te vas con la persona a vivir... Sí, los baños separados son extremadamente convenientes. En eso, Ángela, estoy de acuerdo. Entonces, cuando ya te vas a vivir con la persona, ya inmediatamente en el momento en que te vas a vivir es ya estar con ella. Okay. ¿Quieres decir de esa decisión de separar las camas cuando te vas a vivir? Es que no te he entendido. Sí, no, lo que yo pregunto es... Voy a ponerme de pie un segundo. Sí. Lo que yo pregunto es que al principio de cuenta... Bueno, lo digo porque yo soy psicólogo de México. Entonces vengo aquí, estoy estudiando para después poder ser como tú. Entonces, bueno, en algún momento trabajé con un paciente en México, hice unas prácticas en un hospital de México que se llama Instituto Nacional de Rehabilitación. Y él me dijo, pues bueno, es que mi pareja y yo nos estamos conociendo, pero ya queremos irnos a vivir juntos después de 6 meses, ¿no? Pero queremos primero probar dormir en cuartos separados para ver cómo va funcionando, para no inmediatamente juntarnos sino ir como gradualmente, ya conforme vaya aumentando la cosa, ya irnos es decir, generar, digamos, un compromiso de forma progresiva. Yo creo que en ese tipo de experiencia quizás sea mucho más razonable, a mi modo de ver, el no marcarse la convivencia como un objetivo tan cortoplacista, ¿no? Sino quizás ir compartiendo espacios, ir compartiendo tiempos, el poder plantearnos, ya digo que a veces la convivencia está sobrevalorada. Creo que lo importante es poder disponer de tiempos de calidad, de tiempos nutritivos, y el tiempo y el espacio de la cama, entendido como el espacio de la intimidad erótica, es algo fundamental a la hora de construir una relación desde ese componente de pasión amorosa. Entonces, una posición inicialmente tan defensiva, pues quizás parte de algún prejuicio, y también habría que explorar la motivación que lleve a esa pareja a no querer compartirse en ese espacio común de la cama o del dormitorio. Vale, gracias.
Muchas gracias por compartirnos su gran experiencia. Dice, yo llevo casado 55 años y a los 40 años somos profesores los dos de bachillerato y bueno, teníamos unas peloteras terribles porque, como dice usted, dura el amor muy poco tiempo. Y la profesora de gimnasia nos invitó a un fin de semana en el que 3 matrimonios nos hablaban pues de forma normal, lo que nos pasa a todos. Y entonces lo basaban en el diálogo, que no hablamos, es que no hablamos uno con otro, es uno de los mayores fallos. Otra cosa es que hay que darse cuenta que somos diferentes, porque algunos dicen, es que es diferente. Yo he conocido así muchísimos, 400 matrimonios así, porque hemos estado dando charlas así por las casas ahí de matrimonios de 5 en 5. Y entonces todos eran diferentes. Entonces hay que darse cuenta de eso, que no vas a tener otro que es igual. Y a mí me encanta que sea diferente. Bueno, pues nos invitó a eso y nos enamoramos otra vez. Gracias por compartir esa experiencia tan bonita. Y por supuesto que lo que comentas es algo que quizás no hemos comentado y es importante recalcar, ¿no? Lo difícil es amarse en las diferencias. Lo difícil es la aceptación. La aceptación de lo que no me gusta del otro, porque lo que me gusta del otro es muy fácil de aceptar, ¿no? Ese ejercicio de aceptación del otro tal y como es, sin la intención presente o oculta de cambiarlo, que a veces también forma parte de nuestra agenda oculta. Esto no me gusta, ya si eso lo cambio. Y entonces son parejas que se pasan la vida intentando cambiarse mutuamente el uno al otro, porque no hay ese ejercicio de aceptación del otro, independientemente de que haya cosas que me gustan o que no me gustan. Y enhorabuena por ese reenamoramiento. Vale, una última. Sí, bueno, muchas gracias a los dos por la entrevista. Y mi pregunta es, para los que queramos profundizar más sobre este tema tan interesante y queramos mejorar nuestras relaciones de pareja, algunos libros, han mencionado Sternberg, pero algunos libros, autores para... Bueno, hay autores en el ámbito de pareja imprescindibles como Walter Rizzo, que tiene un libro magnífico que es el libro de Amar o Depender, para ver un poquito las relaciones de dependencia. Hay también un libro maravilloso de María Jesús Álava Reyes, que por cierto vendrá a los encuentros este próximo año de nuevo, a acompañarnos y a presentar su nuevo libro, que es Amar sin sufrir, que es un libro magnífico que nos acerca a una relación de pareja sana. Y un libro un poquito más técnico, pero también dirigido a la divulgación y al público general, es un libro de mi profesor, de José Díaz Morfa, que es Prevención de los conflictos de pareja. Como aperitivo, pues puede ser una primera aproximación al mundo de las relaciones. Hay mucha bibliografía por ahí, pero bueno, también es cierto que hay, como en otros ámbitos de la psicología, también en el ámbito de la terapia de pareja, hay mucho librillo de autoayuda del que yo no siempre estoy demasiado... De hecho, no tiendo a recomendar esos libros de autoayuda mayoritariamente a mis pacientes porque a veces son un poco, incluso diría, perjudiciales. Muy bien. Lástima que terminó, pero ya es buena hora para ser miércoles. Mirad, os recuerdo, porque es muy buena época, que es noviembre, que tenemos una agenda que hicimos Carla y yo con mucho cariño, que no tiene fecha, o sea, tú le pones la fecha, con lo cual lo puedes empezar cuando quieras, lo puedes utilizar el año que quieras, incluso la puedes reutilizar si lo haces con la PIP, que también es buena a nivel ecológico, y tiene distintos temas cada uno de los meses. Se manda algún ejercicio, se propone algún ejercicio y también tiene unos códigos QR con información que nosotros damos a nuestros clientes en CIPSA. O sea que es una información que está bien mirada y que está bien dada. Entonces, si os apetece, también es que le hemos puesto 15 euros porque todo eso, todo entero, los 15, van a APIS, la Asociación para la Promoción Integral de la Salud Sexual. Y después de esto,
os voy a presentar para el último miércoles de enero, porque en diciembre saltamos, porque claro, están las Navidades. Vamos a hablar de ciencia, longevidad y juventud. Esto es... yo oí hablar a Carmen Sarabia, que será la que venga a hablarnos de esto. Es como muy interesante porque es la ciencia, es decir, no es una cosa de estética y belleza, es un tema de rejuvenecimiento a nivel médico, científico. Entonces hay un montón de avances y creo que es bastante interesante escucharlo y muy novedoso, no se suele escuchar este tipo de cosas. Carmen es doctora en psicología y es psicóloga clínica, también es enfermera y licenciada en antropología social y cultural. Es máster en gestión de servicios de enfermería, experta universitaria en psicopatología y salud y especialista en coaching e inteligencia emocional. Es psicodramatista e investigadora del IDIVAL. Si os apetece, aquí os esperamos con este tema nuevo, diferente y con una mujer que ya ha estado con nosotros más veces. Si no la habéis oído, no os la podéis perder porque es una comunicadora maravillosa. ¿Vale? Feliz Navidad, que nos vemos en enero.